Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y bueno, pues les agradezco como siempre el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. ¿Qué hemos preparado para este sábado? El día de hoy seguiremos los pasos de San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de la Compañía de Jesús, conocidos como jesuitas. Además, en la sección Mexicanos en los Altares hablaremos acerca de San David Uribe Velasco. Y bueno, como lo prometido es deuda, en la sección Un Paso Más hablaremos brevemente sobre Santa Brígida de Suecia, que si usted recuerda, la semana pasada pues ya no nos dio tiempo para hablar sobre ella, pero hoy lo vamos a hacer. Entonces, para este primer segmento haremos como ya es tradición en cada semana el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días. No sin antes, enviar una enorme felicitación a todos los que llevan por nombre el de los santos que mencionaremos a continuación, pidiendo también a estos santos que intercedan por todos nosotros ante Dios nuestro Señor, pero especialmente por quienes llevan el mismo nombre. Comenzamos. Y en la semana que abarca del 27 de julio al 2 de agosto, comenzamos con el 27 de julio, en día en que se celebra a San Pantaleón, médico mártir. Él nació en Nicomedia de Bitinia, actual territorio de Turquía. Fue educado cristianamente por su madre y una vez médico, Pantaleón comenzó a curar gratuitamente a los pobres, lo que, no le gustó nada a las autoridades paganas. Fue denunciado al emperador y condenado a muerte, falleciendo como mártir en el año 305. También cada 27 de julio se celebra a San Celestino I Papa. Él, fue papa desde el año 422 al año 432. Durante su pontificado hizo restaurar y construir muchas basílicas en Roma, pero sobre todo es recordado como un arduo defensor de la pureza de la fe contra las herejías de Pelayo y Nestorio, que además condenando públicamente en el Sínodo de Roma. También cada 27 de julio celebramos a San Simeón Estilita. Ojo, no confundirlo con San Simeón de Jerusalén ni con San Simeón el Loco, que de alguna manera hubo algunos puntos en los que se tienen similitud en su vida, pero San Simeón Estilita, que Estilita significa además el que vive en una columna. Ahorita va a ver por qué. Él nació en el año cerca del año 400 en el pueblo de Sisán en Sicilia, en Cilicia, cerca de Tarso, donde nació San Pablo. Él llevaba modos de penitencia, digamos, extremos para evitar las tentaciones. Se le conoce justamente por crear el cilicio, que es básicamente una cuerda como con piquitos o espinas o una cuerda hiriente, que él en su momento usó un bejuco, una ramita de espinas a la cintura. Él la llevaba puesta en su momento, se le hizo que se la quitara cuando él estaba con otros monjes, pero él procuraba siempre vivir en oración y evitar que la gente lo distrajera de esa vida de oración que él quería llevar. Y se ideó un modo de vivir un tanto raro, ¿no? Porque se hizo construir una columna de 3 metros para vivir allí al sol, al agua y al viento. Después tuvo que construir una columna de 7 metros y más tarde, como la gente todavía intentaba buscarlo, hizo que subieran la columna hasta 17 metros. Entonces, vivió en esta columna los últimos 37 años de su vida. Por eso es que se llama o se le conoce como estilita, por el significado que le decía, el que vive en una columna.
Cada 28 de julio celebramos al Beato Urbano II Papa. Él fue de origen francés, un viajero incansable, defendió la Iglesia del ataque de los poderes seculares debido a las intromisiones que había de los laicos. También combatió contra la simonía, que bueno, era la práctica de comprar o vender cosas espirituales o incluso sacramentos, también cosas temporales que están estrechamente relacionadas con lo espiritual, como los cargos eclesiásticos, por ejemplo. Él combatió justamente eso, la simonía y la corrupción del clero, y desde Francia inició la primera cruzada para la liberación de Jerusalén, que bueno, sin embargo él ya no pudo ver porque falleció en Roma en el año 1099. Él además es conocido como el Papa que cazaba musulmanes. También cada 28 de julio se celebra a los santos Nazario y Celso, mártires milanenses. Nazario fue un predicador discípulo de San Pedro. En Francia educó en la fe y bautizó al joven Celso, a quien eligió como compañero de apostolado. Y dadas sus muchas virtudes, es que fue elegido justamente Celso por Nazario. Ambos llegaron a Milán, donde fueron martirizados en el año 304 bajo el emperador Diocleciano. San Ambrosio fue quien encontraría sus cuerpos. También cada 28 de julio se celebra a San Víctor I Papa. Fue un papa africano durante 10 años. Víctor I luchó contra diversas herejías, especialmente el adopcionismo, que ve a Jesús como un hombre adoptado por Dios, no con las dos divinidades, como hombre y Dios. A él se le debe la celebración de la Pascua el domingo siguiente al judío. Él falleció en el año 199, probablemente como mártir no se tienen todos los datos suficientes, pero hay algunos indicios que lo indican, y que fue justamente bajo el emperador Septimio Severo. Cada 29 de julio celebramos a Santa Marta, discípula del Señor, que bueno, ella se le recuerda por su diligencia. Se aprende a no dispersarse, especialmente en el caso de ella, en un montón de actividades que descuidan el amor. Usted recordará, hace algunos domingos se habló de ella en el Evangelio, y bueno, de su profesión de fe se aprende que solo abandonando las certezas humanas, la vida en Dios hace experimentar prodigios que no se creían posibles. También cada 29 de julio se celebra a San Felicio, mártir en la Vía Portuense. Félix o Felicio, se le conoce de ambas maneras, fue uno de los primeros mártires cristianos de la historia, de cuya vida, bueno, se sabe bastante poco, pero se tiene la certeza del lugar de su sepultura en Roma, cerca de esta Vía Portuense, en el cementerio que más tarde tendría o llevaría el nombre justamente de él. También cada 29 de julio se celebra a Santa Beatriz. Beatriz con B labiodental, con B labial, o Beatriz con B labiodental o B chica, viene del latín viator, viajero, que pues bueno, ella fue una mártir romana. Ella murió durante las persecuciones del emperador Diocleciano entre los años 303 y 304, y se le festeja junto a los santos Simplicio, Faustino y Rufo mártires. También celebramos cada 29 de julio a San Lázaro, que es entre todos los santos el único que murió 2 veces. De hecho, 4 días después de su fallecimiento, el santo resucitó por su amigo Jesús, y es por eso que se celebra su memoria litúrgica en este día. Cada 30 de julio celebramos a San Pedro Crisólogo, obispo de Ravenna y doctor de la Iglesia. Bueno, en Ravenna, desde los inicios del siglo V, es capital del Imperio Romano de Occidente, y el obispo Pedro es un hombre de paz. Hay 180 sermones que llegaron hasta nuestros días que hablan justamente de la fe y que fueron escritos por San Pedro Crisólogo. También fascinó a los diferentes papas y reinantes por sus palabras de oro, como son descritas, que bueno, es de donde se desprende su apelativo de Crisólogo. También cada 30 de julio celebramos a los santos Abdón y Senen, mártires. Ellos fueron originarios de Persia, quizá fueron Abdón era mayor y Senen mayor. Es más o menos, se tienen algunos datos sobre las edades
amistades de ellos. Ellos fueron convertidos al cristianismo, se preocupaban en Roma de dar sepultura a los mártires en el siglo III durante las persecuciones del emperador Decio. Fueron encarcelados y se negaron a hacer sacrificios a los ídolos por los que, pues causas por las que murieron como mártires. Cada 31 de julio celebramos a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, a quien dedicamos el programa del día de hoy, pero también celebramos a San Justino de Jacobis de la Congregación de la Misión, obispo en Absinia. Él es conocido como el padre de la Iglesia de Etiopía. San Justino o Giustino se caracterizó por el mandato misionero, también por la preocupación para formar el clero indígena y la acción ecuménica, tal y como lo subrayó el Papa Pablo VI en su ceremonia de canonización de San Justino en el año 1975. Cada 1 de agosto celebramos a San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, fundador de la Congregación del Santísimo Redentor. Él era de profesión abogado, provenía de una familia noble napolitana y pues a los 30 años dejó su profesión y se convirtió en sacerdote. En el año 1732 fundó la Congregación del Santísimo Redentor y luego fue elegido obispo de Santa Ágata, canonizado en el año 1839 y en el año 1871 fue proclamado como doctor de la Iglesia por el Papa Pío XI. También cada 1 de agosto celebramos a los santos conocidos como los 7 hermanos macabeos. El martirio de estos 7 hermanos y de su madre ocurrió hacia el año 168 a.C. a causa de su desobediencia al rey Antíoco IV, que les exigía, ser infieles a la alianza con Dios. Su fe plena en la resurrección había anticipado la fe en la vida eterna de los mártires cristianos, y es por eso que, ellos al no acceder a estas peticiones o a esto que se les intentaba obligar, pues es que fallecieron como mártires. También cada 1 de agosto celebramos a San Pedro Fabre, sacerdote jesuita, conocido también como San Pedro Fabro. Fabro con B de bueno y Fabre con B de vaca, estamos hablando del mismo santo. Él fue contemporáneo de San Ignacio de Loyola, incluso cuando hablemos sobre San Ignacio va a encontrar que en algún punto de la biografía aparece. Él fue el primer sacerdote de la Compañía de Jesús, fue un gran hombre de diálogo enviado como misionero del Papa para tratar situaciones complicadas y delicadas, en particular las que tenían que ver con los defensores de la Reforma de Martín Lutero. Finalmente, cada 12 de agosto celebramos a San Eusebio, obispo de Vercelli. Él fue el primer obispo justamente de Vercelli, nombrado en el año 345. Él era originario de Cerdeña, fue el más grande defensor del credo de Nicea esto atrajo la hostilidad de los arrianos, incluso del emperador Constancio, que lo exilió a Capadocia en el año 355. 7 años después él vuelve y es que reanuda la evangelización. También el día de hoy celebramos a San Estéfano I Papa. Su pontificado ocurrió a partir del año 254. Se caracterizó por ser bastante caritativo con los cristianos que a causa de la persecución pues habían renegado de su fe en Jesús. Se opuso a la costumbre de rebautizar a los creyentes que regresaban a la fe después de las herejías y, según la tradición, murió como mártir en la persecución del emperador Valeriano en el año 257. También cada 2 de agosto celebramos a San Pedro Juliano Eymart, fundador de los sacramentinos. San Pedro Julián fue conocido como apóstol de la Eucaristía, es recordado cada año por la Iglesia porque fue el fundador de los sacramentinos e inspirador de los congresos eucarísticos. Este santo hizo del amor por Cristo, contemplado en el altar, el centro de su vida. Y es así como concluimos este repaso al santoral. Vamos a ir al primer corte, lo invito a que continúe con nosotros, que al volver seguiremos los pasos de San Ignacio de Loyola. Regresamos. Comunícate con nosotros. Llámanos al 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77.
Apostolicus. Busca, conoce, ama. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte, amable radioescucha. Les recuerdo que puede estar en contacto con nosotros a través del 33 47 60 70 42. Ahí nos puede mandar un mensajito vía WhatsApp. Y bueno, le repito el número 33 47 60 70 42. Apostolicus, busca, conoce, ama. Y vamos a continuar con con esta emisión de Siguiendo los Pasos de, justamente siguiendo los pasos de San Ignacio de Loyola, a quien se celebró el día 31 de julio. Su nombre de bautismo fue Íñigo López de Loyola. Él nació en el año 1491 en el castillo de Loyola, en Guipúzcoa, norte de España, cerca de los Montes Pirineos que están al límite con Francia. Su padre, de nombre Bertrán de Loyola, y su madre Marina Sáenz, de familias muy distinguidas, tuvieron 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres, y siendo el más joven de todos Ignacio o Íñigo, que fue su nombre de bautismo, como le decía. Él entró a la carrera militar, pero a la edad de 30 años, siendo ya capitán, fue gravemente herido mientras defendía el castillo de Pamplona. Entonces, al ser herido, su jefe de la guarnición del castillo capituló ante el ejército francés. Entonces, habiéndose rendido ante los franceses, los vencedores lo envían a su castillo de Loyola a que fuera tratado de su herida. Entonces, ahí le hicieron 3 operaciones en la rodilla, dolorosísimas y sin anestesia, pero pues él ni siquiera permitió que lo atasen, que nadie lo sostuviera. De hecho, se dice que durante las operaciones no dijo o no mencionó ninguna palabra, ni se quejó ni nada, a pesar de que no había tenido anestesia, y los médicos se admiraban porque son operaciones sabido que son bastante dolorosas. Entonces, para que la pierna operada no le quedara más corta, le amarraron unas pesas al pie, y así estuvo por varias semanas con el pie en lo alto, soportando pues todo ese peso y el dolor que traía consigo. Entonces, a pesar de que intentaron pues a través de este método que ambas piernas quedaran nuevamente al 100%, quedó pues cojo para toda la vida. Entonces, esto realmente no significó algún impedimento para que Ignacio viviera de manera elegante y fina, por decirlo así como se le describe, como pues y a tratar de buena manera a todas las personas. ¿Por qué? Pues porque este tipo de modales le habían sido inculcados desde su niñez. Él, mientras estaba en convalecencia, pidió que le llevaran novelas de caballería llenas de narraciones imaginativas y con muchas historias inventadas, pero su hermana, una de sus hermanas, le dijo que no tenía más libros que el de la vida de Cristo y el año cristiano, o sea, la historia del santo de cada día. Y pues le sucede algo muy especial, que mientras leía las novelas y narraciones inventadas, pues en el momento sentía cierta satisfacción o tenía cierta satisfacción, pero después le quedaba una sensación de tristeza o de frustración. En cambio, ahora que leía estos libros que le llevó su hermana, el de la vida de Cristo y las vidas de los santos, comenzó a sentir una alegría inmensa que le duraba por días y días. Entonces, esto pues lo había impresionado profundamente. Entonces, pues cuando él empezaba a leer la vida o la historia de los grandes santos, pensaba, ¿y por qué no tratar de imitarlos? Si ellos pudieron llegar a ese grado de espiritualidad, ¿por qué no lo voy a lograr yo? Entonces, él también decía, ¿por qué no tratar de ser, por ejemplo, como San Francisco, como Santo Domingo? Entonces, estos hombres pues estaban hechos del mismo barro que él. ¿Por qué no esforzarse por llegar al grado que ellos alcanzaron? Entonces, él pensaba también que después pues iba a cumplir en él aquello que decía Jesús: dichosos los que tienen un gran deseo de ser santos, porque su deseo se cumplirá. Y pues aquella sentencia de los psicólogos también, que decía, cuidado con lo que deseas porque lo conseguirás. Esto lo tenía bastante presente San Ignacio.
Entonces, mientras él se proponía seriamente convertirse, una noche se le apareció Nuestra Señora con su Hijo Santísimo, y la visión pues lo consoló inmensamente en su convalecencia, y desde entonces él se propuso no dedicarse a servir a gobernantes, sino a servir, digamos, no dedicarse a gobernantes de la tierra, sino al reino del cielo. Entonces, apenas terminó su convalecencia, se fue en peregrinación al famosísimo santuario de la Virgen de Montserrat. Allí tomó en serio el propósito de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados, cambió sus lujosos vestidos por los de un pordiosero, se consagró a la Virgen Santísima e incluso hizo una confesión general de toda su vida. Luego pues se fue a un pueblecito llamado Manresa, a unos 15 kilómetros de Montserrat, en donde bueno se dedicó a orar y a hacer penitencia. Ahí estuvo aproximadamente un año, y cerca de allí había una cueva, y en ella pues iba y se encerraba y se dedicaba completamente a la oración y a la meditación. Es allí, estando en ese periodo de meditación y de oración en esa cueva, que se le ocurrió la idea de los ejercicios espirituales, que pues no sabían aquel entonces el bien que iban a hacer a la humanidad posteriormente, ¿no? Entonces, después de unos días de los cuales él sentía mucho gozo y consuelo en la oración, empezó a sentir aburrimiento y cansancio por todo lo que fuera espiritual. Aquí hago un breve paréntesis porque va a ver cómo mientras vamos transcurriendo la biografía y en la vida de San Ignacio, vamos a ver que en algún punto nos vamos a sentir identificados con todas estas etapas en las que él fue pasando, en las que primero sintió un enorme entusiasmo al leer sobre los santos, y ahora estaba pasando a una etapa diferente, ¿no? En la que pues ya comenzaba a sentir aburrimiento y cansancio, como se describe en su biografía. A esta crisis de desgano algunos sabios le llaman la noche oscura del alma, porque ya estaba sintiendo este cansancio espiritual, que bueno, pues al final es un estado complicado que cada uno tiene que pasar en algún momento para convencerse de que los consuelos que siente en la oración, por ejemplo, no se los merece, sino que son un regalo gratuito de Dios. Y que bueno, pues cuando él sintió todo esto, luego le llega otra fase, digamos, de enfermedad espiritual, que él mismo describió como muy fastidiosa, porque era el exceso de los escrúpulos, es decir, imaginarse que todo es pecado, que casi, pues bueno, en esta etapa pues lo llevó a la desesperación. Pero bueno, él iba anotando lo que le sucedía, lo que sentía, y todos estos datos le proporcionaron después mucha habilidad para poder dirigir espiritualmente a otras personas, a otros convertidos, y sus propias experiencias pues le iban ayudando a poderles enseñar el camino de la santidad. Es estando justo orando allí en Manresa que adquirió lo que se llama discreción de espíritus, que bueno, que consiste en saber determinar qué es lo que le sucede a cada alma y cuáles serían los consejos que más necesita, también como saber distinguir lo bueno de lo malo. Entonces así un amigo suyo le decía después, en una hora de oración en Manresa aprendí más a dirigir almas que todo lo que hubiera podido aprender asistiendo a universidades. Entonces, ya para el año 1523 se va a una peregrinación a Jerusalén pidiendo limosna por el camino. Ahí todavía él era muy impulsivo, y un día casi ataca a espada uno que hablaba mal de la religión católica. Entonces es por eso que luego le aconsejaron, mejor no permanezcas en Tierra Santa, porque ahí hay muchísimos enemigos del catolicismo. Entonces pues nunca iba a acabar con todos, ¿no? A ponerse a discutir con ellos. Entonces, pero todas estas experiencias le ayudaron a ir adquiriendo gran bondad y paciencia con los demás. A la edad de 33 años comenzó como estudiante de colegio en Barcelona, España. Sus compañeros de estudio eran mucho más jóvenes que él y se burlaban mucho. Él igual toleraba todo con admirable paciencia de todo lo que pues estudiaba. Además tomaba pretexto para elevar su alma a Dios y adorarlo. Ya después pasa a la Universidad de Alcalá. Ahí pues igual continuaba con su vestimenta pobremente y vivía de la limosna. También
Dentro de las actividades que él realizaba era reunir niños para enseñarles religión. También hacía reuniones de gente sencilla para tratar temas de espiritualidad y convertía a pecadores hablándoles amablemente de lo importante que es salvar el alma. Lo acusaron injustamente ante la autoridad religiosa y estuvo aproximadamente 2 meses en la cárcel. Después fue declarado inocente, pero pues continuaban personas que lo seguían persiguiendo, ¿no? Entonces él consideraba todos estos instrumentos como un medio que Dios le proporcionaba para que él fuera pagando sus pecados, y exclamaba: no hay en la ciudad tantas cárceles ni tantos tormentos como los que yo deseo sufrir por amor a Cristo. Después, él pues se iba a París a estudiar en la famosa Universidad de la Sorbona. Estando allí es que él cambia su nombre de Íñigo, el de bautismo, por el de Ignacio. ¿Por qué? Porque él deseaba hacer un homenaje al santo de Antioquía, a San Ignacio de Antioquía. Entonces, ya estando allí en París, forma un grupo con 6 compañeros que también habían adquirido cierta fama por sus conocimientos, y con ellos funda la Compañía de Jesús. Ellos son, como le mencionaba uno de ellos, a Pedro Fabro, a Francisco Javier, Laínez Salnerón, Simón Rodríguez y Nicolás Bobadilla. Ellos recibieron doctorado en aquella universidad y daban muy buen ejemplo a todos. Los 7 hicieron votos y juramentos de ser puros, obedientes y pobres, y a partir de, este juramento lo hicieron el 15 de agosto en la fiesta de la Asunción de María en el año 1534. Todos ellos se comprometieron a estar siempre a las órdenes del sumo pontífice para que él los emplease en la mejor manera que le pareciera para gloria de Dios. Entonces, San Ignacio se dedicó en Roma a predicar ejercicios espirituales, a catequizar al pueblo. Sus compañeros se dedicaron a dictar clases en universidades y colegios, a dar conferencias espirituales a toda clase de personas. De hecho, su propósito principal fue el de enseñar la religión a la gente. Ese era, digamos, el oficio que a partir de ese momento ellos iban a adoptar. Para el año 1540, el Papa Pablo III aprueba su comunidad llamada Compañía de Jesús o Jesuitas, y siendo el superior general de la nueva comunidad, San Ignacio hasta el día de su muerte. Él pasó todo el resto de su vida ya en Roma, ya no salió de esta ciudad, pero él era tanto el deseo que tenía de salvar almas que exclamaba que él estaba dispuesto a perder todo lo que tenía a que se acabara su comunidad si él podía salvar el alma de un pecador. Entonces, entre otras cuestiones que se le pueden reconocer es que fundó casas de su congregación en España y Portugal, envió a San Francisco Javier a evangelizar a Asia. De los jesuitas que envió a Inglaterra, se tiene registro que 22 murieron martirizados por los protestantes, ¿no? Y ando de plano bien trabada, y disculpará usted. Sus 2 grandes amigos, Laínez y Salmerón, fueron famosos sabios santos que llegaron a ser, el más célebre catequista de aquel país. Por ejemplo, San Pedro. También, recibieron como religiosos jesuitas a San Francisco de Borja, que era un rico político, gobernador en España, y San Ignacio escribió más de 6,000 cartas dando consejos espirituales. El colegio que San Ignacio fundó en Roma llegó a ser incluso el modelo en el cual se inspiraron muchísimos colegios más, y que ahora se habían convertido en la célebre Universidad Gregoriana. Los jesuitas fundados por San Ignacio llegaron a ser los más sabios adversarios de los protestantes, y combatieron y detuvieron en todas las partes al protestantismo. Les recomendaban incluso que tuvieran mansedumbre y gran respeto hacia el adversario, pero que se presentaran también muy instruidos para combatirlos. Entonces, el que, deseaba ser apóstol católico tenía que ser bastante instruido si quería combatir a estos protestantes. El libro más famoso de San Ignacio se titula Ejercicios Espirituales, y que en todo el mundo es leído y practicado. De hecho, él duró 15 años escribiéndolo. A usted le sonará, por ejemplo, si ha tenido niños que van al catecismo,
que hay un periodo, generalmente es previo a Semana Santa, que se hacen los ejercicios espirituales. Bueno, de aquí el origen, ¿no? Su lema era todo para mayor gloria de Dios y dirigido a todas sus acciones, palabras y pensamientos. Quizás eso sería bueno que todos también lo pudiéramos aprender y hacerlo, ¿no? Que todo lo que hiciéramos, cada pensamiento, cada palabra en el día, la dedicáramos a Dios, y entonces sí habría que, digamos, un filtro en lo que a veces decimos y hacemos porque pues no desearíamos que algo malo fuera hacia Dios, ¿verdad? Entonces él en los 15 años que estuvo dirigiendo la Compañía de Jesús, pasó de 7 socios, que fueron los fundadores que le hice mención, a ser más de 1,000 socios. Entonces a todos y a cada uno de ellos los trató de formar muy bien espiritualmente. Y bueno, pues como casi cada año se enfermaba y después volvía a obtener la curación, pues cuando le vino una enfermedad un poquito más complicado, pues ya nadie imaginó pues que realmente estaba a punto de morir. Entonces murió súbitamente un 31 de julio de 1556 a la edad de 65 años. En el año 1622 fue declarado santo y después el Papa Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en todo el mundo. Y bueno, pues su comunidad de jesuitas es la más numerosa en la Iglesia Católica. Entonces, pues con esto nos vamos a reflexionar sobre la vida de San Ignacio. Vamos a ir a un breve corte y regresamos a siguiendo los pasos de... Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Les agradecemos que continúen con nosotros. Vamos a aprovechar este momento para mandarle un saludo al señor José Márquez, que nos escribió vía WhatsApp desde Paramount, California. Le agradecemos mucho que se comunique con nosotros y que se mantenga en la sintonía de Apostólicos. Y bueno, le recuerdo a usted también, si quiere mandarnos algún saludo o algún mensaje, escríbanos por favor al WhatsApp del 3347 60 70 42. Y vamos a pasar ahora a la sección de Mexicanos en los Altares, donde, bueno, ya le decía, vamos a hablar de San David Uribe Velasco. Él, bueno, fue un sacerdote nacido el 29 de diciembre de 1889, aunque bueno, en algunas biografías aparece que su año fue en 1888. Ya sabe que de repente hay algunas diferencias. En Buenavista de Cuellar, en Guerrero. Él fue el 7º hijo de 11 que procreó el matrimonio de Juan Uribe Ayala, su padre, y Victoria Velasco Gutiérrez, su madre. Él, bueno, murió en el año 1927, pero vamos a ir a sus inicios, ¿no? En su lugar de origen cursó la primaria y prosiguió sus estudios en el seminario de Chilapa, Guerrero, en el año de 1903 a la edad de 15 años. Para el año 1909 fue subdiácono y fue nombrado diácono en 1911. Salió de ahí ordenado ya como sacerdote en el año 1913. Fue secretario particular del obispo de Tabasco, guerrerense también de origen, Monseñor Antonio Hernández y Rodríguez. Bueno, por la época se dará cuenta que estamos hablando de un periodo en el que la persecución religiosa pues estaba a la orden del día, ¿no? En Tabasco había iniciado aproximadamente en el año 1914 y tanto el obispo como el padre Uribe recibieron instrucciones de trasladarse a Chilapa, Guerrero, sufriendo, bueno, en el trayecto el hundimiento de la embarcación que los conducía hacia Veracruz, pereciendo todos excepto 6 personas, entre, bueno, en las que se encontraban el obispo, Monseñor Antonio Hernández y el padre Uribe. Posteriormente, el padre Uribe fue párroco de Cirándaro, Guerrero, viéndose obligado a regresar a Chilapa por los continuos levantamientos de los grupos zapatistas de la región.
Él se incorporó a los servicios religiosos en la Costa Grande del estado, allá en Guerrero, y bueno, lo hizo también estando en estos servicios. Fue hecho prisionero por el general Encarnación Díaz, quien lo mantuvo incomunicado durante una semana, en la que fue sentenciado a muerte. Cuando era conducido al lugar en el que iba a ser ejecutado, recibió la notificación de haber sido indultado. En la época de la Guerra Cristera, bueno, por disposición de los obispos mexicanos y con anuencia papal, se cerró el culto católico en el país a partir del 30 de julio del año de 1926. En esa época el padre Uribe se encontraba ejerciendo como párroco en Iguala Guerrero, que pertenecía a la diócesis de Chilapa. Allí, bueno, ejerció ejemplarmente su ministerio en una región atacada por la masonería, el protestantismo y un grupo de cismáticos. Entonces, pues contra todo esto se vio enfrentado el padre Uribe, que bueno, pues él al final, como se había dado esta orden de cerrar el culto católico, pues acató lo dispuesto y pese a ello fue aprehendido en la estación del ferrocarril ahí en Iguala por las fuerzas del general Adrián Castrejón el 8 de abril de 1927. El militar que lo apresó le propuso toda clase de garantías y la libertad, siempre y cuando él aceptara las leyes y ser obispo de la iglesia cismática creada por el gobierno de la República. Pero pues adivine qué sucedió. Obviamente el padre David Uribe no aceptó esto y reafirmó lo que él mismo había escrito un mes antes y que revelaba pues toda la fuerza de su fe y de su fidelidad a Dios. Citando, dice, si fui ungido con el óleo santo que me hace ministro del Altísimo, ¿por qué no ser ungido con mi sangre en defensa de las almas redimidas con la sangre de Cristo? Qué felicidad morir en defensa de los derechos de Dios, morir antes que desconocer al vicario de Cristo. Entonces, bueno, en un hotel de la ciudad se le incomunicó y al día siguiente se le pasó al cuartel militar. El día 10 de abril estamos hablando, y ese mismo día lo trasladan a un cuartel militar ubicado en Cuernavaca, Morelos, donde se le hizo saber que sería pasado por las armas y entonces, bueno, él decide hacer un testamento que estuvo dispuesto al día siguiente. El día 12 de abril, muy temprano, lo trasladan a Tehuixtla, Morelos, y lo ponen a disposición del jefe de operaciones militares del estado, de nombre Juan Domínguez. Luego lo envían a San José Vidal, Morelos, en donde él sería fusilado. Ya estando en la prisión, escribe lo siguiente el padre Uribe: declaro que soy inocente de los delitos que me acusa. Estoy en las manos de Dios y de la Virgen de Guadalupe. Pido perdón a Dios y perdono a mis enemigos. Pido perdón a los que haya ofendido. Llegado, bueno, pues a un lugar cercano a la estación de San José Vistahermosa, ahí en Morelos, que pertenece a la diócesis de Cuernavaca, apenas hubo pisado tierra, se puso de rodillas y desde lo más profundo de su alma imploró a Dios el perdón por sus pecados y la salvación de México y de su iglesia. Después se levantó tranquilo, así se describe, y dirigiéndose a los soldados del pelotón de ejecución, bueno, les dirige unas palabras. Dice, hermanos, hínquense que les voy a dar la bendición. De corazón les perdono y solo les suplico que pidan a Dios por mi alma. Yo, en cambio, no los olvidaré delante de Él. Después de haberles dado esta bendición, les obsequió su reloj, rosario y crucifijo personales, y pues bueno, todo esto lo hizo de manera paternal. Se le describe incluso que lo hizo con un acento paternal cuando él les dio la bendición. Y bueno, pues llegado el momento, tras la primera descarga, un soldado se encarga, después de darle el tiro de gracia, para hacer pues su muerte más rápida. Lo enterraron en ese sitio donde fue fusilado. Los fieles lo trasladaron al camposanto del poblado al poco tiempo. Después fueron exhumados sus restos y fueron trasladados a Buenavista de Cuéllar, su lugar natal, donde actualmente reposan en el templo de San Antonio de Padua,
en la pared izquierda cerca de la puerta mayor del templo. El Papa Juan Pablo II lo beatificó el 22 de noviembre de 1992 allá en Roma. Fue canonizado también por el Papa Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000 con motivo de la celebración cristiana del jubileo, junto con otros 24 mártires mexicanos, de los que bueno ya hemos hablado en algún momento aquí en el programa. Y pues bueno, esta es la historia de San David, Uribe Velasco, el padre David. Y bueno, pues ¿qué podemos aprender? Pues yo creo que a lo mejor va a decir, ay, Marisol siempre repite lo mismo, pero uno de los principales aprendizajes que podemos tener de los mártires es justamente eso, la fidelidad a Dios en todo momento, no solamente pues pudiéramos pensar cuando nos conviene, porque a veces nada más nos acercamos cuando hay dificultad, pero a veces olvidamos quizá agradecer a Dios por lo que tenemos, ofrecer nuestros sufrimientos, nuestro trabajo, lo bueno, lo malo, ofrecerlo, y retomando a San Ignacio para mayor gloria de Dios, ¿no? Entonces es un poco lo que pudiéramos reflexionar sobre él. Y pues también el perdón, ¿no? Que me gusta también hacer énfasis porque es de lo más complicado que hay. Perdonar, y más en una situación como la que se enfrentaron cada uno de los mártires de nuestra iglesia, pues es bastante difícil. Entonces pues hay que tomarlos como ejemplo. También volviendo a San Ignacio, el tema de ver a los santos, de ver a nuestros mártires, es decir, si ellos pudieron, ellos lograron serlo, ¿por qué no voy a aspirar yo? Entonces parte de ese aspirar a ser santos, pues está en cumplir algunas condiciones, y una de ellas pues es saber perdonar, ¿no? Entonces vamos a ir al siguiente corte, regresamos a Siguiendo los Pasos de. Síguenos en Facebook como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya volvimos del corte, estimados radioescuchas. Vamos a esta última parte del programa, que bueno, pues por fin vamos a poder hablar de Santa Brígida en esta sección de Un Paso Más. Como le decía la semana pasada, por si no nos pudo escuchar, hay muchísima información sobre ella. Hay cuestiones bastante particulares de esta santa de origen sueco, pero bueno, vamos a hablar algunos poquitos datos el día de hoy. Y bueno, comenzando por su nombre, que significa aquella que es poderosa y fuerte. El nombre, bueno, el origen es incierto, pero se cree que posiblemente es hebreo o céltico. Ella fue hija de Virgerio, gobernador de Upplandia, la principal provincia de Suecia. Su madre, de nombre Ingeborg, era la hija del gobernador de otra provincia, de Gotlandia Oriental, Suecia. Su madre falleció hacia el año 1315 y pues dejó a todos sus hijos pues solamente al cuidado de su padre. Brígida, que en ese entonces tenía 12 años, pues fue educada por una tía suya en Aspenas, Herger, allá en Suecia, y a los 3 años, bueno, se dice que ya hablaba con perfecta claridad, como si fuese una persona mayor, y que le distinguía bastante su bondad y devoción, que pues eso también llamaba la atención porque era bastante pequeña. Entonces desde entonces ya tenía algunas cualidades muy particulares. Pero bueno, en algún momento la santa confesaba que de joven pues sí había sido bastante orgullosa y presuntuosa. A los 7 años ella tuvo una visión de la Reina de los Cielos. Ya para los 10 años, a raíz de un sermón sobre la pasión de Cristo, fue que ella le impresionó mucho y soñó que veía al Señor clavado en la cruz, y oyó estas palabras: mira en qué estado estoy, hija mía. ¿Quién os ha hecho eso?, que le preguntaba ella a Cristo, y que él le respondía: los que me desprecian y se burlan de mi amor. Entonces esta visión que tuvo ella en su sueño dejó pues una huella bastante marcada en Brígida, y desde entonces la pasión de Cristo se convirtió en el centro de su vida espiritual.
Ella, antes de cumplir 14 años, contrajo matrimonio con Ulf Gudmarsson, quien era 4 años mayor que ella. Tuvieron una vida matrimonial de 28 años en la que procrearon 4 hijos y 4 hijas, una de las cuales, bueno, es venerada, con el nombre de Santa Catalina de Suecia. Le va a sonar porque hablamos de ella también en alguna ocasión aquí en el programa. Ella, bueno, Brígida llevó la vida de la época como una señora feudal en las posesiones de su esposo Ulf, y con la diferencia que cultivaba la amistad de hombres sabios y virtuosos. Ella, hacia el año 1335, fue llamada a la corte del joven rey Magno II para ser la principal dama de honor de la reina Blanca de Namur. Pronto, bueno, Brígida entendió que sus responsabilidades no se iban a limitar solamente a este oficio que se le había encomendado. ¿Por qué? Bueno, porque Magno era un hombre débil que se dejaba fácilmente arrastrar al vicio, y Blanca, bueno, tenía voluntad, pero era irreflexiva y amante del lujo. Entonces, pues la santa, cuando pudo, es decir, Brígida, también trató de cultivar las cualidades de la reina, hacerlas mejorar y de hacerlos rodearse a ambos de otras buenas influencias. Pero bueno, a pesar de los intentos que ella realizó, se había ganado ya el cariño y todo por parte de los reyes, pero no consiguió mejorar su conducta porque no la tomaban en serio por su juventud, entre otras cuestiones, que pues ellos preferían continuar con la vida que llevaban antes que hacerle caso. Entonces, bueno, ella empezó a tener más visiones que comenzaron a darle cierta fama, porque, bueno, estas visiones versaban sobre diferentes temas, desde la necesidad de lavarse, por ejemplo, de mejorar los hábitos de higiene en aquel país, hasta términos de tratados de paz entre Francia e Inglaterra, ¿no? Entonces, las visiones iban de un extremo a otro en cuanto a la temática, ¿no? Por ejemplo, si el rey de Inglaterra no firma la paz, decía Santa Brígida, no tendrá éxito en ninguna de sus empresas y acabará por salir del reino y dejar a sus hijos en la tribulación y la angustia. Entonces, tales visiones pues realmente no impresionaban a los cortesanos suecos, quienes se preguntaban con ironía, ¿no? ¿Qué soñó doña Brígida anoche? Ya era como en un tono de burla, lejos de hacerle caso, ¿no? Entonces, bueno, esto también sumado a que tenía algunas dificultades con su propia familia. ¿Por qué? Porque su hija mayor se había casado con un noble, pero que tenía, pues, era bastante revoltoso, por decirlo de alguna manera. Brígida incluso le llamaba el bandolero, ¿no? Y pues bueno, además también había fallecido su hijo menor de nombre Gudmaro. Entonces, pues por esta pérdida de ese hijo menor es que Santa Brígida había hecho una peregrinación al santuario de San Olaf de Noruega, y bueno, a su regreso, pues ya fortalecida con las oraciones de esta peregrinación, pues intentó con más ahínco volver al buen camino y reintentar ayudar a los reyes de allá de Suecia. Como nuevamente no lo logró, les pidió permiso de ausentarse de la corte, recuerda que tenía ahí el oficio de primera dama de honor, e hizo una nueva peregrinación a Compostela, pero lo hizo con su esposo Ulf. Regresando del viaje, bueno, él se enfermó y pues recibe los santos sacramentos y pues fallece al poco tiempo. Entonces, bueno, ella pues continuaba orando fervorosamente por la salud de su esposo, porque ella había tenido un sueño en el que San Dionisio le revelaba que no moriría. Entonces, a raíz de que justamente se cura su esposo, pues ambos prometieron consagrarse a la vida religiosa. Según parece, ya más adelante, años después, ya no por esta enfermedad que tenía, su esposo falleció en el año 1344 en un monasterio. Y Santa Brígida, bueno, se queda en Alvastra, Suecia, durante 4 años, apartada del mundo y dedicada solamente a la penitencia. Desde entonces, bueno, ella abandona todos los lujos y lleva una vida más sencilla. También las visiones y revelaciones se hicieron mucho más insistentes que ella. Incluso llegó a alarmarse temiendo ser víctima de ilusiones del demonio, pero pues realmente no. En una visión que se repitió en 3 ocasiones es que se le ordenó
ordena que se pusiese bajo la dirección de el maestre Matías, que era un canónigo muy sabio, experimentado, que le declaró que sus visiones procedían de Dios, que no eran ninguna obra del demonio. Entonces, bueno, desde entonces y hasta su muerte, Santa Brígida comunicó todas las visiones que ella tenía, porque eran muchas, a este maestre Matías. Y bueno, él las consignó y fue escribiendo en latín. Durante ese periodo, bueno, culminó con una visión en la que el Señor le ordenaba a Brígida que fuese a la corte para amenazar al rey Magno con el juicio divino, y pues así lo hizo Santa Brígida, y también pues a la reina y a los nobles, pero pues Magno se enmendó algún tiempo y dotó liberalmente al monasterio que la santa había fundado, impulsado por otra visión. Entonces, porque estas visiones también le iban diciendo que tenía que hacer. Para el año 1349 ella decide ir a Roma con motivo del jubileo del año 1350, a pesar de que estaba en ese entonces la muerte negra, y que había hecho estragos en toda Europa. Entonces ella acude, se establece allí en Roma, ya no vuelve a Suecia, y allí se gana el cariño de las personas. ¿Por qué? Porque atendía además con particular esmero a todos sus compatriotas suecos que estaban por allá en Roma. También, bueno, su ministerio apostólico no se reducía solamente a las buenas obras hacia los pobres, sino que incluso también se dedicó a aprender a algunos abades de los monasterios que no se preocupaban realmente por las personas. Entonces, pues estando por allá, ella enferma hacia el año de 1373, comienza a debilitarse rápidamente y fallece el 23 de julio de ese año, de 1373, después de haber recibido los últimos sacramentos justamente de su fiel amigo de Albastra. Ella tenía 71 años para ese entonces. Que bueno, que aquí cabe mencionar que en esa época la esperanza de vida era de 35 años, o sea, fácilmente ella duplicó esa edad, entonces vivió bastante tiempo. Su cuerpo fue sepultado provisionalmente en la iglesia de San Lorenzo en Panispernia. 4 meses después, Santa Catalina y Pedro de Albastra conducen las reliquias de ella, pasando por Dalmacia, luego Austria, Polonia y el puerto de Danzig. Finalmente, pues permanecen en la abadía que ella fundó en Albastra, y es canonizada en el año 1371 y es nombrada patrona de Suecia. Uno de los aspectos más conocidos de Santa Brígida es justamente esto que les decía, las visiones con las que la favoreció el Señor, especialmente las que se refieren a los sufrimientos de la pasión, que como les decía era en lo que ella centraba su espiritualidad, y también a ciertos acontecimientos de su época, particularmente los que se referían a cuestiones muy delicadas de ese tiempo. Ella, bueno, sometió siempre sus revelaciones, como les decía, a las autoridades eclesiásticas, y lejos de gloriarse para gozar de esas gracias tan extraordinarias, las aprovechó como una ocasión para manifestar su obediencia y crecer en amor y humildad. Incluso hay un libro que fue publicado, todos estos escritos que hizo este maestre Matías, fueron publicados por primera vez en el año 1492. Ahora bien, hay algo muy importante también. Ella, dentro de estas visiones, también recibió algunas de Dios, en las que Jesucristo prometía a Santa Brígida los siguientes privilegios, con la condición de que ella fuera fiel a la diaria recitación del oficio divino, y que garantizaban, bueno, a todo aquel que dijera las oraciones devotamente cada día por el espacio de un año, las siguientes promesas, que era, bueno, son 21 promesas, que se las voy a publicar porque ya estamos cortos en el tiempo. Le decía que era justo por lo que no quería dejar de hablar de ella, porque son unas oraciones bastante importantes que si nos proponemos todo el año hacer, pues bueno, entre las promesas que hay justamente es que 15 días antes de la muerte se tendrá conocimiento, por ejemplo, perfecto de los pecados, y podremos hacer una contrición profunda de ellos. También
entre los privilegios que obtuvo Santa Brígida con estas oraciones, y las hacemos un año, pues se busca también la indulgencia para miembros de la familia, la conversión para miembros de la familia, que es algo que también muchas veces pedimos por nuestros familiares y por nosotros mismos. Entonces, viendo esto como un momento de oración, como una manera correcta de orar a Dios, no como pidiendo algo por arte de magia, no como cayendo en la superstición, pero que sí es muy importante, porque además pues estamos en el año jubilar y buscamos indulgencia. Entonces, si nosotros aprovechamos esas indulgencias, pues podemos ir poco a poco también llegando a una claridad espiritual mucho mejor. Entonces, es por eso que lo quería hacer, hablar de ella, que entendiéramos su contexto y que entonces viéramos qué es lo que podemos hacer para nosotros a través de estos privilegios que ella obtuvo en sus visiones. Entonces, bueno, con esto damos fin a esta emisión del programa. Le agradezco por habernos acompañado. Le recuerdo que puede estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com. Agradezco el apoyo en los controles al señor Francisco Manso. Lo espero a las 2 de la tarde el próximo sábado y lo dejo en sintonía de Apostólicos con el cuidado de la creación, que va a estar como siempre muy interesante. Hasta pronto. Apostólicos, busca, conoce, ama.